UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más Calidad de Vida, trataremos los cuidados que se deben tener con los adultos mayores para mantener un adecuado estado físico y mental. De las fracturas más relevantes, de mayor importancia, está la fractura de muñeca y la fractura de cadera. Hay otras fracturas que pueden producirse, como las fracturas de columna cuando uno cae sentado. Y otra repercusión que no es una fractura pero relevante es el hematoma o sangramiento intracerebral o intracraneano. Por banal que parezca la caída, siempre es mejor consultar. El número de adultos mayores se ha duplicado en Chile en poco más de una década. Por ello, la importancia de prevenir accidentes o caídas y los cuidados que deben tener. La mayor parte de las caídas que ocurren en los adultos mayores son las que ocurren dentro de la casa y por lo tanto las caídas que ocurren allí son las que hay que ir principalmente a buscar su contención, su prevención para obviamente evitar que no se sigan presentando caídas, porque la primera vez que se caiga una persona genera una inseguridad, un temor a caerse que puede inducir fácilmente a que nuevamente se caiga. La fragilidad, la pérdida natural de las funciones motoras y equilibrio, enfermedades como la artrosis, Parkinson y peligros ambientales hacen que los ancianos estén más expuestos a sufrir accidentes o caídas. Uno necesita que el paciente esté rápidamente de vuelta en sus actividades diarias y eso condiciona que muchas veces uno prefiere el tratamiento quirúrgico. Hay fracturas que sí o sí se operan, las fracturas de cadera es muy raro que no se operen. Pero una fractura de muñeca yo pudiese tratarla ortopédicamente, con un yeso, con una inmovilización por un periodo de 2-3 meses, dependiendo del tipo de fractura. Pero buscando esta independencia rápida, a veces la cirugía me facilita eso. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Más Calidad de Vida. Esta semana tenemos de invitado a un colega nuestro, traumatólogo. Me refiero al doctor Álvaro Martínez. Álvaro, mucho gusto de tenerte con nosotros. Él estudió en la Universidad de Chile, fue becado en la Universidad de Chile y posteriormente hizo una beca en Hamburgo, en la clínica, la Endoclinic, fundamentalmente sobre reemplazo articulares, que es uno de los centros de referencia europeos más importantes. Y también es jefe en la clínica Las Lilas. Cuéntanos un poco a lo que tú te dedicas y el rango epidemiológico en la población de los problemas a los que tú te dedicas. La verdad, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a patología del adulto mayor, básicamente porque son los que más se comprometen con este tipo de problemas. En la traumatología en general ve muchos accidentes, tienes dos rangos de pacientes, los muy jóvenes con accidentes de alta velocidad, por ejemplo, o de alta energía, y los pacientes adultos mayores. Y en Chile, epidemiológicamente, la población, lo vimos en el último censo, ha ido aumentando su edad, ha bajado la natalidad, entonces cada vez uno empieza a ver más ancianos, adultos mayores con distintos tipos de traumatismo. Y lo que uno ve lamentablemente es que uno está viendo el efecto, pero que tal vez con algunas medidas se pudo haber prevenido. Nosotros estamos llegando al final, digamos. ¿Qué le pasa a la persona que se cae? Esto es igual que cuando uno adulto joven, que es en 35, 40 años, sufre un corte del tendón de Aquiles, que es muy común, que uno va a jugar un partido de fútbol que no jugaba hace mucho tiempo, pero que uno se acuerda que es bueno para la pelota. Entonces trata de hacer cosas que no puede hacerlas ya
y surgen los problemas. El adulto mayor es lo mismo. No hay un momento en que uno dice yo soy adulto mayor, soy viejo, estoy en cero. No, uno sigue acordándose muy vívidamente de toda su vida. Por tanto, hay prácticas diarias que no las cambia, pero que son en el adulto mayor muy riesgosas. Yo tengo hijos, tengo 2 niñitas chicas, tengo un hijo un poco mayor. Las niñitas pasan en el suelo. Ella practica artes marciales y no te explico cómo queda, pero tiene 10 años. Entonces, los adultos mayores a traumas mínimos pueden sufrir problemas que les puede costar incluso la vida. A modo de ejemplo, la casa, por ejemplo, adulto mayor, piensa que ellos, la vista se compromete, la sensación de profundidad se altera. O sea, basta que yo tenga una profundidad 1 centímetro corrida y puede hacer que está la diferencia entre que me caigo o no me caigo. Las tinas en Chile, por alguna razón que desconozco, son gigantes. Y las personas que deberían preguntarnos en el próximo censo, ¿cuánto ustedes se dan baño de tina? Ni uno. Pero sin embargo, las tinas del comercio son altísimas. Imagínate, para un adulto mayor, primero subirse, después mantenerse sin resbalarse. Generalmente son pisos, son como tiene baño, digamos. La salida es extremadamente riesgosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes? Les proponemos, yo lo hice con mi madre, partiendo con ella, una baranda, por ejemplo, al lado, en la misma tina, y otra baranda a la salida de la tina. Lo mismo las tazas, una baranda a la salida de la taza. Los adultos mayores también tienen el problema a veces se marean, regulan mal el tema de las presiones, entonces además muchos de ellos toman medicamentos para la presión, entonces a veces se incorporan bruscamente y basta que tengan 3 segundos de mareo, que a todos nosotros nos ha pasado cuando hemos estado enfermos, pero ellos pueden irse a piso, y a piso significa una fractura, y una fractura que te decía recientemente, en un adulto mayor puede costarle la vida, lo que es dramático. Otro punto, yo te diría, como común, son los escalones, que no sean del mismo color, por ejemplo. Si uno se fija en el metro, tiene esta huella antideslizante. Yo le mando a poner a los pacientes, por favor, cuando lamentablemente llegó, se fracturó, lo tratamos, lo operamos, y la consulta con la familia es, por favor, adáptenle la casa distinta, tengo una mirada, y le hago este mismo discurso, digamos, tengo una mirada diferente, cómo va a ser la casa, dónde va a llegar. Las escalas tienen que tener interruptor arriba y abajo, parece obvio, pero a veces hay escalas que uno tiene que subir, apagar la luz, para un adulto mayor eso es tremendamente complejo. Te decía yo los pastelones, la cerámica. Arreglamos la cocina, quedó maravillosa, pero quedó de una cerámica, no sé, de negra, y afuera, a la salida al patio, como por ejemplo, la misma cerámica. Ese detalle los adultos no pueden reconocer la diferencia de tonalidades y no saben que se dan cuenta del peldaño cuando ya dieron el paso en falso. Una caída puede costar no solo un tema económico importante para la familia, para asumirlo, sino que lo más terrible que puede costar la autovalencia e incluso la vida. Mi mamá se cayó y ella se paró y siguió, pero le dolía, hasta que al final, como a los 15 días, la llevamos al traumatólogo y claro, tenía una fractura. O sea, en cada adulto mayor que se cae hay que pensar que puede tener una fractura. Absolutamente, de hecho... Es una frase, un axioma, digamos. Esa frase uno se la enseña a los alumnos, a los internos, a los becados. Ese paciente adulto mayor que llega y consulta por dolor, solo por dolor traumático, es una fractura que no se demuestra lo contrario. De hecho, si la radiografía no la evidencia, hay que seguir. O sea, la clínica, maravillosamente en traumatología, no es distinta a otras especialidades, que sigue siendo lo más importante. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una fractura de cadera, no sé si se fijan en el lado izquierdo,
se ve distinta, digamos. Esto es típico de una fractura clásica, fractura, digamos, lateral, en donde nosotros la tratamos con este implemento, digamos, este implante. Nosotros tenemos mucha experiencia, es un implante que se pone percutáneo, son dos tajitos pequeños. Percutáneo significa que no lo operan, sino que le hacen 2 incisiones en la piel y bajo rayo meten el tornillo adentro y estabiliza la cadera. Sin tener que abrir nada, sino que es una cosa externa. Lo que permite, tratándose, hay que pensar en qué estamos hablando, son pacientes de 80 años. Entonces, si yo le hago una injuria al músculo, qué sé yo puedo resolver el problema, pero el paciente con mucha dificultad va a poder incorporarse. Esta técnica nos permite que el paciente al otro día se le pase el dolor de la fractura, porque queda estabilizada. Y como los tajos son pequeñitos, le duele muy poco. Entonces nosotros al otro día podemos parar al paciente, que es como la clave del éxito, digamos, de estos tratamientos, es que el paciente al otro día se pueda movilizar y se ponga a caminar, porque hay que pensar que el paciente desde que se cayó corre el cronómetro con el riesgo de muerte. De trombosis. La trombosis es que por la inmovilidad de la pierna, la sangre se queda estancada en la pierna, en las venas, forme trombo y esos trombos van al corazón, pero el corazón los envía al cerebro y ahí vienen los accidentes vasculares encefálicos o bien vienen los TEP, las trombosis pulmonares, que son a esa edad mortales. La gran mayoría mortales, exactamente. Y sobre eso se agregan cosas que parecen banales como la neumonía, la infección urinaria en las mujeres sobre todo, que también pueden hacer que el paciente en un par de días se vuelva séptico y fallezca. Te voy a hacer una pregunta, que lo hemos conversado y de hecho este mes tenemos un invitado que nos va a hablar sobre la menopausia. El tema del manejo preventivo con hormonas para evitar la osteoporosis, porque en todas estas cosas juega la mala calidad del hueso. Así es. Y entonces la gente dice, si yo tomo calcio, me prevengo. No, el calcio es como el yeso de un edificio. El armazón de fierro y hormigón son las hormonas. En el caso de la mujer, la hormona femenina, en el caso del hombre, la hormona masculina. Eso, grábenselo, porque la gente cree que tomando cantidad de calcio infinita... Calcio para los huesos. Calcio para los huesos. Nada que ver, nada que ver. Sí. Bueno, de hecho, a mí me llama la atención lo mismo que tú estás contando. A nivel popular, la gente te pide, deme calcio, deme un calcio, porque con el calcio se sienten protegidas. Pero lamentablemente no están protegidas con eso. Ese es poco el calcio que se absorbe después de la adultez. Lo más importante es justamente alguien que fije ese calcio, que son hormonas o bifosfonato, que se llaman alendronato, etc. Claro, hay dos. Pero es un tratamiento propiamente tal. Preventivo. Es una inversión. Así es. Una inversión para que si una persona tiene 1,70 m no quede 1,20 m. Los viejitos agachados, si a la edad de los 50, 60 empiezan con un tratamiento de los bifosfonatos, como dices tú, o bien un tratamiento hormonal, si se puede, hay escuelas y no solo hay indicaciones, digamos, de uno u otro, puede invertir para que, a pesar de que se caiga a los 80 años, no tenga un esqueleto firme. Así es. En el fondo uno trabaja con riesgo. Es como decir, yo tuve un cáncer de pulmón y nunca fumé. Tuviste mala suerte, pero si fumas tienes altísima probabilidad de tener un cáncer. Lo mismo, si uno no toma este tipo de medicamentos o no toma el calcio en la niñez y en la adolescencia, tiene mucho más riesgo de fracturas, sobre todo en las mujeres. Dime una cosa, la rehabilitación, ¿quién la hace de estos pacientes? Mira, para nosotros es fundamental, en realidad, una condición sine qua non para poder tratar a estos pacientes y operarlos bien, es tener un equipo de rehabilitación absolutamente junto contigo. O sea, no, sin interconsulta, sino que los kinesiólogos tienen que trabajar mano a mano con nosotros. De hecho, nosotros pasamos visita con ellos. En todas las visitas están los kinesiólogos y es fundamental, se paró, no se paró, se puede ir, no se puede ir. Y ahí uno tiene que tomar una decisión. Eso es lo entretenido de esto, que el paciente no son todos iguales. Nosotros tenemos un letrerito que te dice el paciente de dónde es,
si tiene una red social de apoyo, si tiene familia. O está solo. O está solo. Porque si está solo, uno no lo puede mandar con esta fractura, la radiografía me quedó perfecta. Sí, pero el paciente se va a la casa solo. Versus si tiene red social, si tiene familia, idealmente tratamos de que la familia, en el hospital o en la clínica, se integre al proceso de rehabilitación, porque el kinesiólogo lo educa, le activa la marcha, qué sé yo, pero tiene que darle pautas de manejo en casa. Y ahí solo es extremadamente difícil salir adelante. Pensemos que son adultos mayores. Lógico, y muchas veces con patología neurológica asociada y patología mental, digamos, cerebral. Entonces, es tremendamente difícil. Bueno, vamos a terminar este primer bloque, que ha sido súper entretenido en realidad, y vamos a ir a nuestros auspiciadores. En este momento nos está auspiciando la Clínica Las Lilas, pero un momentito y ya volvemos. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Una caída puede constituir el inicio de una serie de enfermedades y discapacidades con repercusiones personales, sociales y económicas. El adulto mayor, una de las cosas que necesita es mantener su independencia. Y para eso hay que realizar varias actividades, sus cuidados de salud habituales, sus fármacos con sus enfermedades respectivas, pero la actividad física se transforma en uno de los elementos cardinales porque le da independencia, mejora la musculatura, mejora la flexibilidad, se sienten mejor los pacientes. Existen factores de riesgo que aumentan el peligro de sufrir caídas o accidentes. Los externos, como suelos resbaladizos, escalones, ausencia de pasamanos, iluminación defectuosa, entre otros, y los factores internos, como neuropatías, déficit visual, vértigos, demencia, entre otros. La familia va a ser muy importante para ayudarle en la administración de los medicamentos, de hacer los cambios que se necesitan a nivel ambiental, de emocionalmente darle ánimo y darle energía para que pueda hacer los ejercicios, las actividades que físicamente están orientadas a mejorarle la seguridad a la persona para que pueda caminar y que no vaya a caerse de nuevo. La prevención es esencial en los adultos mayores. Al identificar los problemas en sus etapas iniciales, tienen más probabilidades de vivir una vida más larga, saludable y más satisfactoria. El acento máximo de la mirada geriátrica es que la persona vuelva a tener la autonomía como persona. Y de ahí se desprenden las demás cosas. Y de ahí se desprenden los objetivos. Mientras está en el hospital, rehabilitarlo físicamente. Cuando se va del hospital, rehabilitarlo física y socialmente, reinsertarlo. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre los cuidados que se deben tener con los adultos mayores. De vuelta en el segundo bloque de este programa, Más Calidad de Vida, a través de las pantallas del canal UCB TV, estábamos conversando con el doctor Álvaro Martínez Gerold, traumatólogo. Álvaro, hay una paciente que por Facebook nos pregunta, nosotros recibimos muchas preguntas durante la semana, y háganlas porque es muy bueno. Dice esta persona, que se llama Patricia Arancibia, me tienen que poner un injerto en la cadera porque la prótesis quedó sin techo y tengo mucho dolor y cojeo. No es fácil, porque es una complicación de complicación. Es una complicación y pueden ser, y dentro de esa misma característica pueden haber distintas situaciones, pero intuyo, digamos, que se trata de una paciente, Patricia, que tiene ya puesta una prótesis y hay que cambiarla o hay que revisarla, como hablamos en el punto de vista técnico. Colocar un injerto, uno utiliza injertos óseos de banco, generalmente de hueso, sí. Son trasplantes, en el fondo son hueso cadáver, digamos, que nos sirven muchísimo, a los pacientes les sirven mucho. No hacen reacción. No, son bastante es como buenos. El andamiaje que después es colonizado por el hueso propio. Se utiliza. Ahora, hay que recordar, yo le diría a Patricia,
el recambio, la revisión de una prótesis, nunca los objetivos son distintos a la primera prótesis. En una primera prótesis uno opta a decir, bueno, ojalá no va a cojear, las extremidades deberían quedar muy parecidas y se debería quitar el dolor. Ahora, cuando se cambia una prótesis, estamos jugando con mucho menos stock óseo, con cicatrices y con riesgo de complicaciones que se multiplican. Es decir, el primer objetivo ahí es que se te quite el dolor y que ojalá el implante sobreviva muchos años más. Ahora, poder prometerte que en una revisión, un recambio, no vas a cojear es súper difícil. Súper difícil porque son musculatura que ya está intervenida y generalmente uno le dice al paciente, mira, cuando uno va a un recambio, ni la longitud de la extremidad ni la cojera te puedo garantizar terminarla, porque lo más importante es que el implante quede estable, y a veces para que quede estable y no se salga, uno a veces tiene que sacrificar longitud o a veces daño de algún músculo de los glúteos, por ejemplo, que pueden hacer que quede un poco con alguna claudicación, con alguna cojera. Pero sin duda que el objetivo importante, que lo que tienes que esperar tú por lo menos, es que el dolor se termine. Ese es el principal objetivo. Hablamos un poco de las consecuencias. Una persona, un viejito o una persona adulto mayor que se cae y que no es tratado. Si tú te quedas en cama una semana con gripe, te levantas medio tembleque, porque ya tienes una atrofia de la musculatura solamente por el hecho de estar en cama. Así es. Si tú tuvieras 50 años más de lo que tienes ahora... No, yo soy muy joven todavía. Pero un individuo de 80 años, en 2-3 días, la atrofia de la musculatura del tren inferior es brutal. Entonces, ya con eso, con el dolor, que hay que ver lo que es estar en cama con dolor, que uno no se puede dar vuelta sin dolor. Entonces, la postración te genera una serie de fenómenos que hacen que tú después pasas como los umbrales, como el deadline de los aeropuertos, que tú pasas una línea que ya es no sin puede retorno. Sin retorno. Es sin retorno. Entonces, la gracia es poder actuar lo antes posible para llegar antes de esa línea, antes de esas complicaciones y sacarlo adelante. Dime una cosa, ¿por qué no nos muestra algunos casos de lo que ustedes hacen para solucionar el problema? Te diría, bueno, este es el caso que te decía yo, anterior, fractura común y corriente. Esto se llama una placa PCCP o de Gottfried percutánea, que para nosotros el estándar dorado para tratar a estos pacientes si es posible. ¿Cómo metes la placa a través de un hoyito? Por 2 espacios pequeñitos, con paciencia, uno desliza instrumental y con el apoyo radiológico, digamos, en pabellón, uno ve que está bien orientado. Entonces trabaja efectivamente por 2 pequeños hoyitos, igual que la laparoscopía, pero usando rayos. La placa va unida con 2 tornillos que llegan a la cabeza, que es firme, y después tiene un sistema que me permite comprimir. Yo me traigo esos tornillos y comprimo la fractura. De hecho, si se fija, la anterior, la fractura se ve muy desplazada, eso se reduce en una mesa especial, y después con la placa no solo se reduce, sino que además se comprime la fractura. Entonces, las posibilidades que duele ese hueso son muy bajas. Yeah. Y eso hace que consolide más rápido también. ¿Y ustedes le dejan eso puesto forever? Forever. ¿O para siempre? A menos que moleste o a menos que falle. Tiene un porcentaje de falla como de todo. Infecciones, ponte tú. Infecciones en esta técnica es rarísimo, casi inmencionable, menos del 1%. Yeah. Menos. Pero ponte tú, fallas, que se salga la placa por la calidad de hueso, a veces hemos tenido algunos casos. Y hay que entrar a buscar una solución alternativa como esta, por ejemplo, que tiene una fractura más inestable, le llamamos. ¿De qué lado? ¿Derecha? La del lado derecho, a la izquierda de la pantalla. Se ve que está un poco desplazado los fragmentos, y ahí se entra a usar un elemento distinto, que es un poquito más cruento, pero también con bastante buen resultado, que es un clavo anclado, digamos, a la cabeza. Todo esto sin abrir también el foco, mientras más pequeño el tajo, como lo dice, es mejor, porque uno no interviene en la parte biológica de la consolidación, no saca los hematomas, etc. Aquí tenemos, esto lo traje porque
esto para que un reflejo de que los pacientes, muchos son clientes frecuentes. Él pasó por una cosa así y ya tiene consolidado al lado derecho y se quiebra el lado izquierdo. Y se busca una solución también similar a la alternativa, digamos, bilateral. Lo mismo acá, aquí se ve que tienen consolidado el lado derecho, la izquierda de la pantalla, y el izquierdo se acaba de hacer Otra gracia. Entonces, son pacientes, bueno, esto habla, un poco lo que conversábamos al comienzo, pacientes que no son tratados por su osteoporosis, o bien no son tratados médicamente, pero lo más grave es que su entorno no se modifica. Pero poner una wincha antideslizante, cambiar una ampolleta, poner un interruptor, o sea, el costo-efectividad de la medida es o no encerar el piso, o ponerlo, o sacarlo, enderezar la alfombra. Obvio. O sea, eso finalmente viene a ser las medidas más importantes. Esto, la técnica finalmente es lo que nos da, lo que hace que nosotros tengamos pega, pero esto se podría evitar con cosas en muchas medidas. Claro, un poco aprender de nuevo a tener la mirada sobre la casa del adulto mayor y ver dónde podemos intervenir para evitarlo. Aquí tenemos otra solución. A veces, por el tipo de fractura, la única solución es una prótesis. Es otra cosa. Es otra cosa. Es más complejo, otras complicaciones, pero para el paciente el objetivo sigue siendo el mismo: levantarlo precozmente. Estos pacientes están, si el anterior estaba 2 o 3 días hospitalizado, este paciente está 4 o 5. Siempre de la mano con el kinesiólogo. Es una alternativa que también se usa en pacientes con fracturas mediales, que se llama. Estas son fracturas de muñeca, que es la segunda causa probablemente no te mata, pero te puede discapacitar mucho cuando eres un adulto mayor. Enormemente. En este caso está operado, también se utilizan placas que permite, ¿cuál es la gracia? Que permite quedar sin yeso, que el adulto mayor se agradece enormemente, porque si tú ves, por ejemplo, en esta fractura, también adulto mayor, está la alternativa de un yeso, que si yo se lo pongo eso, como te decía, un yeso así a un adolescente, no pasa nada. No pasa nada. Pero el adulto mayor se lesiona, el peso empieza a molestar el hombro, puede lesionar el hombro, puede rigidizar el hombro, rigidizar el codo. Entonces, uno tiene que tratar de, ojalá, no intervenir en los autos, o sea, no operarlo, y si lo opera, lo mínimo posible. Queremos agradecerte la presencia tuya. Escríbanos, por favor, a Facebook, al Twitter o a nuestro email y cuéntenos su experiencia y nosotros les responderemos de la mejor manera posible. Muchas gracias, Álvaro, ha sido un placer, y a ustedes, nuestros telespectadores, que tengan una buena semana, pásenlo bien y lo esperamos aquí en el canal UCB TV en Más Calidad de Vida los domingos a las 5 de la tarde. Bueno, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.